Vale, bien. Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí otro día más en esta serie de creadoras gastronómicas. Hoy nos visita Arantxa. Arantxa además es la primera nutricionista que viene a esta serie. Arantxa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a hablarnos un poco de todo tu universo y de tu visión. Muchísimas gracias a ti, Pepa. De verdad me parece una oportunidad muy bonita de que la gente vea un lado distinto de lo que es la nutrición. Pues cuéntanos un poquito, por si hay alguien por ahí que no te conoce, cuéntanos un poco cuál es tu proyecto, a qué te dedicas, quién eres. Bueno, lo primero de todo, soy Arantxa Muñoz, soy dietista, no soy nutricionista. No tengo nada en contra de la profesión de nutricionista, simplemente que yo soy muy justa con los títulos que tengo y los títulos que no tengo. No quisiera hacerme con uno que no tengo, con la ofensa que eso puede suponer para la gente que sí que tiene ese título. Entonces, yo soy técnico superior en dietética. Es lo que antiguamente era un FP2, ahora es un ciclo formativo de grado superior de 2000 horas lectivas. Y lo que sería una nutricionista o una dietista nutricionista sería una persona que se ha formado en la universidad, en el grado de nutrición humana y dietética. Dicho esto, soy una dietista poco convencional, no tengo el enfoque, digamos, común de nutrición, no tengo un enfoque directivo, que es básicamente el enfoque que se hace desde las prácticas sanitarias convencionales y clínicas, ¿no? Lo que llevamos el tratamiento alopático. Es muy directivo, con relaciones muy verticales normalmente entre el paciente y el profesional que guía, y yo trabajo de una forma ligeramente distinta, trabajo más con un enfoque horizontal, veo la nutrición de forma integrativa, no la veo en esas cajas en las que nos hacen meter a veces la información, ¿no? Esto por un lado, esto por otro. No somos la suma de piezas o la suma de informaciones. A mí me gusta definir que somos un cubo de Rubik, no piezas de Lego, ¿no? Las piezas de Lego son cosas que están sueltas y que tú las juntas y creas una cosa, ¿no? Pues yo creo que no somos unas piezas de Lego, creo que somos un cubo de Rubik, y así se ve un poco cuando hablamos de nutrición integrativa, cuando hablamos de psicología integrativa, salud integrativa en general. Además, tengo un enfoque también poco convencional en España, que creo que vamos a empezar a verlo más a menudo, que se llama salud en todas las tallas. Es un enfoque inclusivo con respecto al peso, es un enfoque que es de hecho, un movimiento de justicia social liderado por profesionales sanitarios. Es decir, no solamente es body positive, que sí que el body positive forma parte del movimiento salud en todas las tallas, sino que además tenemos a la ciencia que respalda el motivo por el cual hay muchísimo sesgo habitual en cómo abordamos a los pacientes en función de su tamaño corporal. Entonces, como dietista con enfoque en salud en todas las tallas, el peso de la gente a mí me es indistinto, no lo tengo en cuenta, me importa 3 pepinos, y tampoco hago dietas de pérdida de peso, que es algo como muy raro también en una dietista, no hacer dietas para pérdida de peso. Además, estoy especializada en alimentación vegetariana y vegana, y yo creo que un poco ahí tengo más información, pero un poco para resumir, sería esto un poco el resumen. Wow, qué interesante y qué bien también, ¿no? Cómo has empezado, ¿no? Diciendo esa diferencia también entre... A mí, por ejemplo, no me quedaba claro hasta ahora, no lo tenía claro cuál era la diferencia entre un dietista y un nutricionista, la importancia una vez más de las palabras, ¿no? Sí. Y qué interesante también ese enfoque, ¿no? Que tú misma te has desarrollado, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso creativo? O sea, ¿cómo has llegado a estas conclusiones? ¿Cómo has llegado a especializarte, digamos, en esto que nos cuentas? Pues no es tanto que lo haya creado yo, esto ya existe, gracias a Dios. No he tenido que crearlo yo de la nada. El movimiento Salud en todas las tallas empieza ya en los años 90, no con este nombre exactamente. Quizás se hizo más con este nombre en el 2007, si no me equivoco, por Linda Bacon, ahora Lindo Bacon. Entonces, no lo he creado yo, simplemente yo me acogí a este movimiento porque, en general, tengo la teoría de que todo lo que me sucede en la práctica personal, ¿no? En mi vida privada, mis motivaciones personales y demás, acaba influyendo, yo creo que positivamente, en mi campo profesional, ¿no? Yo me hice vegetariana y me especialicé en alimentación vegetariana y vegana, ¿no? Pasé por un trastorno de la conducta alimentaria, con mucho rechazo por mi propio cuerpo, mucho juicio hacia cómo comía, desde dónde comía, etcétera. Y cuando sané mi relación con la comida y con mi cuerpo, que no la sané yo sola así por arte de magia, sino que acudí
a dos profesionales, a dos psicólogas para que me ayudasen, una con la parte mente y otra con la parte del cuerpo, me di cuenta de que yo no podía seguir perpetuando este modelo convencional, porque quizá hay gente a la que no le afecta negativamente el enfoque directivo y demás, pero hay mucha gente, especialmente las mujeres, que somos las principales víctimas de la cultura de la dieta y de la opresión del cuerpo, que sí que afecta este enfoque de pensar que tu cuerpo siempre hay algo que mejorar, ¿no? Como que nunca es suficiente. Y ahí es cuando empecé a investigar de qué otra forma podría abordar la nutrición, ¿no? Al principio fue un poco más intuitivo, más de, ok, pues no voy a hacer que pesen, no se van a pesar, no se van a medir, ¿no? Y luego ya fui indagando y me di cuenta de que esta intuición que yo tenía de rechazar aquello que me había creado dolor, como ese todo cuantificarlo, medirlo, entrar en ciertos parámetros para establecer si habías conseguido o no habías conseguido las cosas, ¿no? Cuando empecé a quitar esos límites y a navegar un poco más en bienestar, en sensaciones del paciente, ahí dije, esto me gusta. Y luego me di cuenta de que en realidad ya hacía tiempo que había gente, profesionales de la psicología, de la medicina, de la nutrición, que ya se estaban moviendo y que ya había una evidencia científica al respecto, ¿no? Entonces se juntó un poco mi vivencia personal, hay una intuición de cómo no quería seguir haciendo las cosas y ahí apareció la ciencia para decirme, no hace falta que dejes de ser científica, ¿no? Porque hubo un momento en que pensé, ¿qué pasa? Que tengo que alejarme del método científico para poder estar sana mentalmente, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que en realidad la ciencia me respaldaba y ahí encuentro un poco el movimiento salud de todas las tallas, confianza corporal, alimentación intuitiva, alimentación consciente, un poco de mi propia vivencia y cómo lo trasladé a la parte profesional. Wow, qué interesante también, además cómo lo explicas tú, ¿no? De cómo tu propia vivencia personal, ¿no? Si te trabajas, al final tus conclusiones, cómo te las puedes llevar al campo profesional también, que quizás cuando hablamos sobre todo de personas freelance, ¿no? Está como muy conectado, ¿no? Las vivencias personales con cómo enfocas luego tu profesión, ¿no? Sí, porque al final no estás dentro de un sistema, ¿no? Que todo está categorizado, encasillado, etcétera, y que tienes como un protocolo a seguir. Cuando eres freelance, la puedes liar muy parda y al final te sientes muy solo muchas veces de decir, bueno, de hecho, es que en España yo no conocía a nadie. Toda la gente que conozco de este enfoque, sobre todo en la parte de nutrición, en la parte de psicología y demás, quizá hay más gente en España, pero de nutrición, cuando yo empecé hace un año y pico, no conocía a nadie. Tuve que forzosamente aprender un poco más de inglés y aprender de la gente de habla inglesa que es quien estaba desarrollando este enfoque, ¿no? Y cuando eres freelance te da un poco de miedo, sobre todo si eres el primero, entre comillas, o de los primeros, entre comillas, que empiezas a hacer algo distinto, porque es tierra de nadie, es incertidumbre, es asumir que cabe la posibilidad de que no funcione, de que la gente no te compre la idea, de que otros compañeros te machaquen y te digan que lo que haces no es lícito o no es ético o lo que sea, porque al final es tierra de nadie, pero sí que es cierto que creo que tenemos esa oportunidad, ¿no? Cuando somos autónomos, de empezar a romper las reglas que se habían establecido y empezar a crear tus propias reglas, porque al final tu trabajo es tu modo de vida y ser esclavo de tu trabajo a mí no es algo que me haya gustado nunca, ¿no? Entonces, prefiero que mi trabajo sea otro pilar más de mi vida en el que disfruto, en el que me apoyo, en el que crezco, que no sea una limitación. Bueno, qué chulo. ¿Y pensaste alguna vez, o sea, esta idea de tener tu propio proyecto, ¿no? Y de encontrar tu propio enfoque de nuestra forma de relacionarnos con la comida, ¿esto es algo que tú ya tenías en mente de antes o es algo que ha ido surgiendo? Es algo que ha ido surgiendo, o sea, nació única y exclusivamente de mi propia necesidad como usuaria, no como profesional, como persona que come, como persona que vive en este mundo, que se viste, que se mira al espejo, que se cuestiona, ¿no? Y que sufre a veces por cómo un sistema opresor, patriarcal, porque no nos olvidemos que al final la cultura de la dieta, la principal víctima de la cultura de la dieta somos las mujeres. Porque tenemos que encajar, ¿no? Porque tenemos que ser agradables, ocupar poco espacio, ¿no? Algo que no se note demasiado que existimos, ¿no? Desde ahí es cuando me di cuenta de que necesitaba hacer las cosas distintas. O sea, nunca me planteé, de hecho,
nunca me planteé ser dietista. Pasó de casualidad porque quería acceder a la universidad, pero no quería hacer bachillerato, así que decidí ir por ciclos. Y un poco me gustó lo que estaba sintiendo y he ido adaptándolo a lo que yo como persona he necesitado. No he dejado que eso me coma. Tampoco he pretendido comérmelo yo, no quiero tampoco imponer que todos los profesionales trabajen con el enfoque que yo trabajo, con la forma que yo trabajo. Creo que la diversidad de cómo abordamos los casos, etcétera, se encuentra precisamente en nuestra capacidad como profesionales de crecer y de crear herramientas para todo tipo de público, ¿no? Pero sí que es verdad que no me dejo comer fácilmente en general y un poco en ese equilibrio de seguir en este camino es donde encontré esto es lo que ahora creo que quiero hacer. Bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, al final es un poco un camino, ¿no? O sea, creo que al final, igual que hablabas antes de cómo has ido llegando a las conclusiones, ¿no? De cuál iba a ser tu enfoque, que a lo mejor no es algo prediseñado, sino que son cosas, tus vivencias, una cosa lleva a la otra. Igual comentas un poco con este camino que has hecho hasta llegar al modelo freelance, ¿no? Al modelo independiente, un poco como profesional independiente con tu propio proyecto. Y Arantxa, otra pregunta que estaba pensando, claro, con todo esto que nos cuentas, yo veo que las palabras entiendo que juegan un papel importante en tu profesión, en tu manera de abordar la nutrición o nuestra relación con la comida. ¿Cómo dirías que es un poco esa relación? ¿Cómo se vincula, ¿no? La forma en la que nos hablamos o cómo nombramos a los procesos, nuestras ideas con esa relación que tenemos con la comida? Yo creo que lo es todo. Yo creo que lo es todo. De hecho, solo hay que ver el cómo en la evolución del ser humano, en la forma de conectar con otras, por ejemplo, con otras civilizaciones, etcétera, con otras culturas, con otras religiones, una palabra dicha en un contexto completamente distinto puede marcar la diferencia entre una guerra y una paz, ¿no? Creo que las palabras lo son absolutamente todo para crear pensamientos, para responder emocionalmente. No a todo el mundo nos encajan las mismas palabras. De hecho, esto se sabe, que el cerebro no reacciona igual a cuando se hacen unas preguntas u otras, aunque la pregunta que estás haciendo es la misma, ¿no? Yo en consulta lo hago mucho. A veces pregunto lo mismo de diferentes formas para ver dónde el paciente tiene ese muro que no me deja acceder y que al final ese muro está para protegerse. Y esto es importantísimo. Cuando la gente tiene un problema con las palabras es porque de algún modo siente que necesita o protegerse o defenderse de algunas, ¿no? Y creo que esto es súper importante entenderlo porque antiguamente, a día de hoy lo podemos observar claramente, ¿no? En el colectivo LGTB, durante mucho tiempo, a las personas que somos bisexuales o a las personas que son gays o lesbianas, las palabras que se usaron para denigrarlos y para humillarlos y para discriminarlos, el propio colectivo se ha empoderado de esas palabras, ha dicho, hasta aquí hemos llegado, o sea, a partir de ahora esto ya no me va a afectar, pero es una decisión del colectivo, ¿no? A mí cuando me han llamado bisexual o viciosa o algo por el estilo, por mis motivaciones personales con respecto a mis relaciones interpersonales, al principio sentía que algo estaba mal en lo que hacía, ¿no? Y hubo un momento en que me dije, ¿por qué va a estar mal cuando a mí me hace feliz? Y pasa lo mismo en cómo nos relacionamos con la comida, ¿no? Como cuando categorizamos algo de guarrada, automáticamente estamos condicionando nuestra vivencia. Ya no vamos a disfrutar sin juicio, sin culpa, de comernos una pizza o de comernos una hamburguesa o de comernos un chocolate o algo por el estilo, ¿no? Entonces mi trabajo un poco es cuestionar si estamos usando las palabras correctas para definirnos o si estamos sentenciando demasiado rápido, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿cómo guarradas? Digo, wait a second. Estaba sucio, tenía moho, no sé, tenía veneno. ¿Es guarro de verdad? No, ¿verdad? Lo que sucede es que tiene pues, una composición nutricional o tiene un juicio desde la sociedad en la que vivimos que te hace sentir incómoda consumirlo y eso está bien. Es decir, no es que esté bien que te sientas incómoda, sino que hay que intentar no juzgar, sino definir sencillamente cómo nos sentimos. Así que definitivamente sí, las palabras son extremadamente importantes en cómo nos relacionamos, en cómo automáticamente después de pensar, escuchar o decir esa palabra,
vamos a reaccionar, ¿no? Establecemos vínculos o creencias o mitos alrededor de esas palabras que muchas veces, pues al final dime tú qué sentido tiene llamar guarrada a una pizza. No, una pizza no es guarra, no puede ser guarra salvo que la pizza se haya caído al suelo, en el barro, entonces sí que está guarra, porque está en el barro. Pero una pizza, ya sea comprada, ya sea pedida a una pizzería o hecha en casa, no puede ser guarra. Entonces, es importante cómo escogemos las palabras para definir lo que comemos, cómo lo comemos, los alimentos, cómo nos sentimos ante ello. Te diría que incluso en otros aspectos de nuestra vida, ¿eh? Un ejemplo muy claro es el sexo, ¿no? A veces nos definimos o nos definen por nuestras preferencias o prácticas sexuales de una forma que es estigmatizante, en lugar de sencillamente definir que tenemos unas preferencias con la sexualidad. Totalmente. Yo creo que definitivamente las palabras son importantísimas. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Arantxa, porque es que, o sea, además, por lo evidente, ¿no? Por mi profesión, pero también estaba pensando, mientras te escuchaba, que claro, definir, por ejemplo, una pizza, ¿no? El ejemplo que ponías como una guarrada, ¿en qué te convierte a ti? En eso, cuando Exacto. tú comes, ¿quién eres tú si tú estás comiendo guarradas? O sea, es que no... Exacto. No puede ser constructivo si lo nombramos de esa forma. Es limitante, es humillante, es deshumanizador. Claro, imagínate una persona que constantemente se hace referencia a lo que come o a lo que hace de forma despectiva o de forma como menospreciando su existencia. Esa persona no tiene una buena relación consigo misma porque lo hace desde un lugar de odio, de autorrechazo. No es lo mismo decir, estoy disfrutando de una pizza que otra vez estoy comiendo la guarrada esta de la pizza. Y el acto no cambia. Estás comiendo pizza. No ha cambiado en absoluto las circunstancias. Lo que ha cambiado es cómo lo vives y cómo respondes ante ello. Buah, totalmente, totalmente. Y esto me lleva, Arantxa, también a ver tú como profesional, ¿no? ¿Cómo ves esto? Todo este imaginario dietético que vemos sobre todo, creo que en Instagram, ¿no? Instagram creo que es una red social en la que todo esto se puede ver como muy claro, ¿no? De todo, por parte de todos estos food influencers, ¿no? Que quizá hay de todo, ¿no? Pero creo que sobre todo lo que se puede ver son personas a lo mejor que simplemente les gusta cocinar o simplemente les gusta comer, maravilloso, pero que quizás no tienen el conocimiento suficiente como para realmente hacer recomendaciones globales, ¿no? A personas que, bueno, nunca sabemos quién hay al otro lado de la pantalla. ¿Cómo crees tú que las palabras que utilizan estas personas, cómo crees tú que afectan en general a los usuarios de Instagram? Bueno, primero habría que valorar un poco porque no justifico a estas personas, ni sus acciones, ni cómo impacta en la vida de la gente. Pero hay que tener en cuenta que estas personas viven en una sociedad que es la que ha inculcado ese tipo de pensamiento. Es decir, a mí me resulta un poco peligroso juzgar o criticar o señalar, ¿no? Que este influencer, por culpa de este influencer, este influencer forma parte de este mundo. Y en este mundo, este influencer, su madre, su padre, su hermano, su tía, sus compañeros de clase, en la revista que lee cuando va al trabajo, le llegan estos mensajes. Y esta persona simplemente es un altavoz de ese mensaje que socialmente se está lanzando. Insisto, no quito la responsabilidad que tiene el influencer porque al final, como es un altavoz, él es el que llega a la gente, pero al final es importante recordar que este influencer forma parte de la sociedad y que él está simplemente haciendo llegar este mensaje a más gente, ¿no? Entonces, por un lado, esta tendencia a etiquetar las cosas, ¿no? Los alimentos o las acciones, etcétera, no es que esté mal en sí mismo, o sea, creo que es importante, el cerebro funciona categorizando información para poder seleccionarla luego más rápido cuando lo necesita, ¿no? Es un ordenador, el cerebro es como un ordenador, ¿no? Entonces, es importante establecer ciertas etiquetas. Lo que no sabemos hacer como personas y como sociedad es separar la etiqueta del alimento, de la persona, etcétera. Y ahí es donde nace el problema, porque el problema no es definir que un brócoli es saludable y que una pizza puede ser lo menos. El problema es categorizar que la gente que come pizza no es saludable y la gente que come brócoli sí lo es.
Porque es simplificar demasiado algo tan complejo, porque la salud no solamente es lo que comemos o el ejercicio que hacemos. La salud también es salud espiritual, la salud también es salud comunitaria, salud sexual, salud de pareja, salud de familia. Es que la salud es un concepto demasiado amplio para reducirlo a comes brócoli y comes pizza, ¿sí? Entonces esto por un lado, que me parece que es importante. Sobre los food influencers con, digamos, poca o nula formación específica y demás, me resulta muy preocupante. Pero me resulta preocupante para la comida, me resulta preocupante para otras cosas, ¿no? Para prácticas sexuales o para conducir o para la compra. Hay una tendencia a comprar de forma compulsiva porque como todo el mundo recomienda cosas, pues al final te crean la necesidad de que todo lo necesitas, ¿no? Igual no, ¿no? Entonces, esto creo que es más, necesitamos más que la propia sociedad, porque recordemos que estos influencers son altavoces, que la propia sociedad necesita hacerse una revisión de por qué funcionamos como funcionamos. ¿Por qué necesitamos que alguien nos diga come pizza o come brócoli, o no comas pizza o no comas brócoli? De verdad, ¿por qué estamos tan desconectados de nuestra intuición y nuestra sabiduría interna que todos tenemos? Otra cosa es que esta sabiduría interna o esta intuición hayamos sido desconectados de ella por vivir en un mundo sobreestimulado. Esto por supuesto que te lo compro. Pero vamos a ver, a mí mis pacientes me dicen, es que quiero que me digas qué frutas puedo comer crudas, o sea, qué verduras puedo comer crudas y qué verduras no puedo comer crudas. ¿Tú te comerías una berenjena cruda? No, ¿verdad? ¿Necesitas que yo te diga que no te comas una berenjena cruda? Esa necesidad de constantemente ir sobre seguro en lugar de preguntarme o sencillamente atreverte a probar. Y si te comes una berenjena y tienes una diarrea, pues ya has aprendido algo, de que la berenjena no se come cruda y tampoco es un drama. ¿Sí? Totalmente. O sea, por ahí iría mi respuesta, que no es muy específica, es un poco más amplia porque lo veo un poco complejo. Pues me parece súper interesante que lo enfoques así, y también esto que estabas diciendo, que al final un poco como que todo está conectado, ¿no? O sea, claro, estamos hablando del tema dietético, comida, ¿no? La relación un poco que decíamos con las palabras, tal, pero en realidad, además que justo en este momento, claro, esta entrevista las personas la verán pues a final de mes, entre final de junio, principio de julio, pero claro, en este momento además justo estamos con todo el tema que ha salido, ¿no? Que está ahora muy en la superficie, ¿no? de la sociedad, de todo el tema racista, de cómo nos comportamos cada uno, ¿no? Al final todo está relacionado. Creo también, como tú decías, me ha venido un poco a la cabeza, puede ser que tengamos un poco miedo a la libertad, o sea, miedo a equivocarnos, como tú decías, miedo a qué dirán, a salirme un poco del rebaño, ¿no? Relacionado un poco, al final si pensamos, yo creo que la libertad está como en un extremo y la seguridad está en otro. Si todo el rato vamos buscando la seguridad, es que tenemos un poco miedo quizás de enfrentarnos a nuestra propia libertad. Yo tengo a veces esa sensación, pero no es tanto porque tengas miedo a la libertad, sino porque nos han metido muy en la cabeza que la seguridad se consigue privándote de la libertad, que es distinto. O sea, yo me considero muy libre y también considero que primo mucho mi seguridad. O sea, al final, como cualquier ser vivo, tenemos un instinto nato de supervivencia, de querer seguir vivos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que podemos tener momentos de nuestra vida o tener situaciones patológicas en las que quizás no estamos en ese punto de querer cuidarnos desde el seguir vivos, pero no estamos hablando de este caso, estamos hablando, digamos, de aún teniendo nuestras dificultades y nuestras disfuncionalidades, en algún momento en general tenemos esa tendencia a estar vivos, ¿no? A querer aferrarnos a la vida y a la seguridad. Entonces yo me considero una persona bastante libre, también porque he hecho muchísimo trabajo personal para saber si de verdad soy libre o no en ciertas decisiones, ¿no? Justo hoy estaba reflexionando antes de esta situación, de que me he maquillado y he pensado, hay mucha gente que piensa que si te maquillas eres esclavo de la cultura de los cánones de belleza y demás. Digo, pues no, porque yo me acepto, me ha costado mucho aceptarme, pero ahora me acepto y ahora me maquillo por creatividad, por jugar y por saber si me da bien, porque yo pensaba que se me daba fatal y resulta que no se me daba tan mal. Y me he dado cuenta a los 31 años, porque yo no me he maquillado nunca tanto hasta los 31, ¿no? Entonces yo no creo que sea tanto que le tengamos miedo a la libertad. Creo que nos han vendido mucho la moto de que si quieres seguridad tienes que
olvidarte de tu libertad, que es distinto. Entonces, claro, la gente no sabe que tiene la opción de tener ambas cosas, de ser libre y tener seguridad. Porque no tenemos un sistema educacional en general, como sociedad, educativo digamos, de primaria y estas cosas, etcétera. No tenemos un sistema educacional que sea, digamos, vivencial y que experimental para el usuario, ¿no? Tenemos un sistema un poco dogmático, ¿no? Esto es lo que hay. Si te sales de aquí, pues mal, pues ya estás suspendido, ¿no? No hay espacio a que el usuario experimente y en base a esa experiencia decida si esto le vale o no le vale, ¿no? Incluso con fórmulas matemáticas, que sabemos que hay diferentes formas de hacer cierta fórmula, yo recuerdo que el profesor, si no hacías la que a él le gustaba, te suspendía. Y es como, te están enseñando desde el principio que si quieres asegurarte una nota, porque al final es lo que nos enseña, hay que estudiar para sacar buena nota, no hay que estudiar para aprender, hay que estudiar para sacar buena nota, ¿no? Te enseña desde los inicios que si no haces las cosas como este sistema quiere que las hagas, no apruebas, ¿no? Entonces no hay seguridad, entonces de repente no sabes lo que va a pasar en tu vida porque hay como una línea muy clara donde hay que hacer las cosas. Entonces no creo que tengamos miedo a ser libres, de hecho creo que ansiamos mucho la libertad, pero no sabemos que tenemos la opción de tener las dos cosas. Qué curioso, reflexionaré sobre esto. Yo la verdad es que lo veo quizás más polarizado, ¿no? Pienso que una cosa como que quita un poco la otra, pero me parece súper interesante cómo lo has enfocado, porque también creo que al final depende un poco desde dónde estés mirando esa seguridad y desde dónde estés mirando la libertad. Y también estoy de acuerdo contigo en que al final todo, y esto yo creo que hila un poco con todo lo que llevamos hablado hasta ahora, está muy relacionado con el trabajo interior, ¿no? Con cómo, o sea, de mirar hacia adentro, creo que al final eso es, bajo mi punto de vista, al final es un acto un poco valiente, creo que no todo, o más que valiente quizás de que llegue el momento, ¿no? En el que digas, a ver, ya no me queda otra que mirar hacia adentro, qué es lo que está pasando, qué tengo que revisarme, qué tengo que cambiar, y quizá a partir de ahí creo que igual puede ser que surja también un poco esa libertad, ¿no? Después de un trabajo interior grande, no sé, eso tú cómo lo ves. Me resuena mucho, Pepa, me resuena mucho y me gustaría hacer una puntualización. La libertad también implica saber que tenemos que soltar, porque igual nos pensamos que la libertad implica que yo puedo tener siempre el trabajo que quiera. Bueno, tú puedes tener el trabajo que quieras, pero eso puede implicar que quizá no ingreses durante un tiempo. Y tú tienes que saber si eso a ti te vale la pena. De ahí venía lo de un poco, que yo creo que puedes ser libre y buscar la seguridad a la vez, ¿no? Hay gente que me dice, guau, pero es que, ¿cómo me voy a meter autónoma tal y como están las cosas, ¿no? Y en esa búsqueda de la seguridad pierdes su libertad. Bueno, quizá te puedes hacer autónoma y seguir trabajando de otra cosa mientras tanto hasta que te sientas cómoda y puedes quitar la otra presión, ¿no? A veces nos cuesta darnos cuenta de que también tenemos que ser capaces de soltar pensamientos, ideas, miedos, cosas materiales, ¿no? Cuando la gente dice, buah, me gustaría ser libre para irme a vivir a no sé dónde, ¿quién te lo impide? O sea, vale, quizá tenemos ciertas normas burocráticas, ¿no? De que para entrar en según qué países tienes que pedir ciertos permisos, etcétera. Estoy plenamente de acuerdo con eso, pero yo creo que te lo puedes encontrar, ¿eh? Yo creo que si de verdad quieres, si eso es lo que tú quieres, puedes hacerlo. Lo que pasa es que quieren irse a vivir a ese sitio con el sueldo, con la familia, con no sé qué, igual la pareja no se quiere ir, igual el sueldo no es el mismo. Ah, pero entonces tú no quieres ser libre, tú quieres ser el rey del mambo, que no es lo mismo. No es lo mismo ser el rey del mambo que ser libre. Cuando uno es libre, uno se hace consciente de que hay cosas que debe soltar y que el soltarles no supone, te puede suponer un poquito de incomodidad. A mí, hace poco precisamente, yo tenía un piso en Barcelona, alquilado, pero un piso en Barcelona maravilloso, creo que es el piso más bonito en el que vivo en mi vida. Y esta situación del coronavirus pues nos ha traído, pues desde a mí me ha bajado los ingresos, a mi pareja le hicieron un ERTE, estaba clarísimo que yo no podía seguir viviendo en ese piso, ¿no? Entonces yo decidí libremente, puedo seguir viviendo, pero quitándome todos los ahorros que he tenido, que me ha costado ahorrar. Y a mí no me valía la pena perder esos ahorros por quedarme en un piso que me gusta mucho. Prefiero soltar ese piso, lo he disfrutado, lo he vivido y no quedarme sin la seguridad económica. Entonces, me parece importante el matiz. Sí.
Y pues mira, eso hila además también muy bien con otro tema que quería comentar contigo. ¿Qué le dirías tú? Porque claro, justo hablabas también del coronavirus, ¿no? De esta nueva situación. Hay muchas personas que, bueno, pues que incluso también la situación laboral les ha cambiado muchísimo. Hay muchas personas también que este tiempo hemos estado reflexionando, ¿no? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué no quiero en mi vida? ¿Qué cambios quiero hacer? Veo que también hay muchas personas que están pensando, oye, ¿y si dejo mi modelo de vida anterior y apuesto por mi propio proyecto, doy ya ese paso? Relacionando un poco, ¿no? la gastronomía, que la podemos ver desde tantos puntos de vista diferentes, con la creatividad, desde ese punto de yo creo mi profesión, yo creo mi propio punto de vista, o como decías tú, a lo mejor hay un punto de vista ya, pero me adhiero, ¿no? a esa forma de entender las cosas. ¿Qué le dirías tú ahora mismo a esas personas que están pensando, voy a dar el paso, quiero crear mi propio proyecto? Que se animen. Yo creo que después de una crisis, de hecho, no sé si es lo típico de que hay como una zona de confort, una zona de miedo, una zona de aprendizaje. Vale. Pues cuando hay una crisis, se define como crisis un hecho, un evento que afecta a todas las partes de la vida de esa persona, ¿no? Economía, relaciones. Creo que está clarísimo que el coronavirus ha sido una crisis, porque de repente nos han prohibido salir de casa, porque hemos estado mucho tiempo con nuestra pareja cuando quizás no estábamos, o con nuestra familia cuando quizás no estábamos dando tiempo, porque ha habido cambios en la economía, porque definitivamente podemos definir el coronavirus como una crisis. Cuando hay una crisis, la zona de confort desaparece. No hay zona de confort, todo es zona de miedo, ¿sí? Y lo siguiente que viene después de la zona de miedo, que hay que atravesarla, que es, para muchas personas para mí fueron solo las primeras 2 semanas, pero para mucha gente aún estamos en zona de miedo, ¿no? Entonces, sí o sí, en la zona de miedo no te puedes quedar parado, ¿vale? O sea, vas a tardar más o menos tiempo en atravesarla, pero en la zona de miedo no te puedes quedar, ¿sí? Hay que pasarla. Y entonces llegas a la zona de aprendizaje. Y cuando estás en la zona de aprendizaje y miras para atrás, de repente todo lo de detrás es zona de confort de nuevo. Es decir, tu zona de confort se ha ampliado, ¿sí? Creo que después de toda crisis, que yo defino las crisis como catarsis, hay unas oportunidades increíbles, porque todo cambia, y sobre todo cuando la crisis es global, porque a todos nos cambia la vida. Entonces, de nuevo, hay nuevas oportunidades, hay nuevas necesidades que antes no habían. Y eso es terreno inexplorado. Esto es, de aquí, esto puede ser una mina de oro, ¿no? Por así decirlo. Yo les diría que se animen, que confíen, que se curen también, ¿no? Que pregunten, que pidan ayuda. Pues que en cada ciudad siempre hay como un sistema de impulsar empresas y demás, ¿no? Que suele ser llevado por el ayuntamiento de cada pueblo o ciudad, que vayan a pedir información ahí de cómo se pueden gestionar, que miren si hay alguna comunidad online de gente que tenga las inquietudes parecidas y que puedan crear piña, porque yo creo que la gente unida puede hacer que crezcamos. Yo me gusta pensar que no somos competencia, que somos compañeros y compañeras y en esto crecemos juntos, pero definitivamente les diría que se animen, que creo que de verdad en estas circunstancias es donde de verdad se puede salir algo muy guay. Totalmente, totalmente lo veo igual que tú, Arantxa. Sí, sí, sí. Es momento de dar el paso. Y ¿cómo ves tú qué papel juega o ha jugado también en tu propio proyecto la comunicación? En Creo que ha redes, sido todo, blog, ¿cómo ha sido todo, para ti? todo. De hecho, es muy curioso porque yo he tenido no una, sino 2 cuentas de Instagram con más. Esta cuenta tampoco tiene muchos seguidores, pero la otra tuvo un buen boom. Tuve un blog de recetas veganas que ya no está, lo cerré hace un mes, de hecho. Lo tuve durante 7 años, que fue muy, muy famoso en su momento en España, bueno, en toda la habla hispana, que se llamaba Cómo ser vegano sin morir en el intento. Y mucha gente me decía, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho, ¿no? Para tener muchos seguidores, o cómo has hecho para tener mucho éxito, cómo has hecho para tener tal. Y yo no sabía responder, porque no había hecho ninguna técnica de marketing, ni posicionamiento, SEO y estas cosas que se llevan ahora. Yo no tenía ni idea. Y todo el mundo que me conoce, tanto amigos, familiares, profesionales de la psicología, de la nutrición con los que trabajo, me dicen es que tienes una forma de comunicar que llega a la gente, que conecta con la gente. Entonces, definitivamente creo que la comunicación es el pilar fundamental para llegar a la gente. Como sociedad nos nutrimos de eso, ¿no? Nos permite conectar con los valores de otra gente, que también son los nuestros, o con los miedos o los traumas de otra gente, que quizá también son compartidos, y eso crea vínculos.
Entonces, mucha gente me dice, te expones mucho en redes sociales, ¿no? Es como, no solo es profesional mis redes sociales, digo, ya, porque es que yo no soy solo Arantxa la dietista. Yo soy Arantxa la dietista que, como habéis visto, el Arantxa la dietista es Arantxa la dietista por lo que ha vivido en su vida privada. Y en esa humanización y en esa comunicación humana no tan estéril, ¿no? O aséptica, de todo súper profesional y todo con hashtags y tal, en esa diferencia es donde yo he encontrado ese enriquecimiento y ese crear una comunidad las 2 veces que lo he intentado. ¿Sabes? No he sentido ese fallo en ningún momento, así que yo diría que definitivamente la comunicación es lo más importante. Claro, y al final, claro, es que es curioso, ¿no? Cómo las personas que al final lo habéis construido también de forma natural, es que al final lo que has hecho es desarrollar tu propia voz. O sea, tú has encontrado, tú no has dicho, oye, yo no voy a estudiar unas fórmulas o no voy a estudiarme la última tendencia en uso de hashtag, ¿no? Como decías, o tal, sino que, oye, yo tengo un mensaje o tengo una idea en la cabeza, la comparto y a través de eso, bueno, pues la comunidad va llegando un poco de forma orgánica, ¿no? De forma natural, si conecta... Al final las personas que conectan con tu mensaje pues se van uniendo, ¿no? Yo me incluyo en esas personas. A mí de verdad, o sea, me parece súper inspirador todo lo que compartes. Me hace pensar mucho, también me parece bastante sanador tu forma también sanadora, tu forma de comunicar, tan clara, ¿no? Porque creo que hay cosas que siguen siendo muy tabú a día de hoy. Creo que esa forma tan clara que tú tienes de mostrarlo y decir, oye, esto es así, ¿no? Y así es como te lo cuento. Y es importante. Creo que a veces hay cosas que se dulcifican demasiado en las redes sociales. Creo que hablar de forma clara, aunque haya personas a las que no les guste o no les encaje, creo que es importante. Creo que tú eres una de esas profesionales que lo hace de esta forma. Y me encanta, me encanta. No sé si puedes dejar a lo mejor para la gente, para que puedan seguirte, si hay alguien que no lo hace todavía, tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, tu página web, cómo pueden también solicitar una cita contigo, ¿no? A modo profesional. Bueno, mis redes sociales son Arantxa Munoz, porque la ñ no existe, solo existe en España, entonces ni en el URL ni en nada me dejaban ponerlo, entonces es Arantxa con TZ, Munoz.com la página web, o .tsd todas las redes sociales. O sea, en TikTok es aranzamunoz.tsd, en Instagram es aranzamunoz.tsd y en Twitter es aranzamunoz.tsd. Genial, genial, genial. Pues Arantxa, te lo digo otra vez, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por abrirte, por contar tu punto de vista, por compartirlo. Yo creo que va a ser súper útil también para las personas que, bueno, tanto que tienen a lo mejor están en un momento de plantearse también cosas ¿no? Cuestiones acerca de la comida, de cómo nos relacionamos con ella, nuestro lenguaje con nosotras mismas. Igual para las personas que están planteándose también apostar por su propio proyecto. Así que muchísimas gracias a ti, de verdad, y lo dicho, si estáis pensando en cambiar algo para que os nutra a vosotros, estoy seguro que si nace desde ese lugar de nutrir y no de exigencia, también nutriréis muchas otras personas y esto no tiene precio. Muchísimas gracias, Arantxa. Un abrazo muy, muy grande. ¡Mua! Chao.